¿Y si te dijera que existe un lugar donde las iglesias no se construyen, sino que se excavan hacia abajo? Un lugar donde alguien decidió recrear Jerusalén, en mitad de África. Esto que estás viendo no es un decorado, no es Petra, y no hay nada igual en el mundo. Estamos en Lalibela, Etiopía, un sitio donde la fe se mezcla con túneles oscuros, rituales ancestrales y leyendas que dicen que ángeles ayudaron a construir todo esto. Aquí la gente sigue rezando, enterrando a sus muertos y viviendo como si el tiempo se hubiera detenido. Pero lo más increíble no es cómo se ve desde fuera, es lo que ocurre cuando entras dentro. Hoy vamos a descubrir uno de los lugares más surrealistas del planeta. Y bueno, aquí entro y antes de ponerme a explicar cosas y liarme a hablar, quiero que compartáis conmigo la primera impresión que da ver las iglesias de Lalibela. Pues aquí están. Esto es lo primero que te encuentras al llegar a estas iglesias. Etiopía es un país bastante curioso, no es lo que asociamos con los países africanos, que normalmente nos asociamos como antiguas colonias de las grandes naciones europeas, que son lo que han definido su identidad. En el caso de Etiopía, esto no es así. Etiopía es uno de los primeros países que se convirtieron al cristianismo. De hecho, fue un país cristiano antes de que el Imperio Romano fuera cristiano. Y esto que tengo aquí es un ejemplo totalmente único de construcción de iglesias. Son las famosas iglesias de Lalibela, que lo primero que salta a la vista es que están bajo tierra. Como podéis ver, están excavadas en la roca y lo que queda es esta enorme iglesia que está construida mientras se iba bajando hacia abajo en la roca. Esta que tengo detrás es la más grande de todas las que hay. Se llama Bete Mehane Alep. Una de las cosas que tiene es que estos eran iglesias puramente funcionales donde se hacían pues muchos ritos, y justo alrededor, como podéis ver aquí, están estos agujeros que eran tumbas, e incluso podéis ver esta especie de agujero que se llenaría de agua, que son para las piscinas de bautizo. ¿Cómo te asustan los niños cuando le grabas? Tiene agujero por detrás, es decir, que esto se iría excavando a la vez que se hacía la forma de estas ventanas que veis aquí. Esto, para que os hagáis una idea, es único en el mundo. No hay ningún sitio en el mundo donde se haya utilizado esta técnica. Es ¡wow! Increíble. Y ahora voy a descalzarme y me dispongo a entrar dentro de una de las iglesias. ¡Wow! O sea, tiene un interior enorme, que es lo que podéis ver aquí. Pero ¿cómo narices harían esto? ¿Cómo excavarían esto en la roca y dentro de la roca te hacen otra iglesia? Increíble. Durante la misa se tocan tambores. Fijaros cómo se une lo que es el cristianismo con las tradiciones africanas. This is the original hand cross of Lalibela, which was made of gold and measured 7 kilograms. La cruz que habéis visto son 7 kilos de oro y, según cuentan, pertenecía al rey Lalibela. Las iglesias están unidas por túneles que además sirven de desagüe, así que estoy pasando ahora desde la grande, que hemos visto antes, a la siguiente, que es ¡wow! Esto que se abre ahora ante mí. Esta parte es muy especial porque puedes ver 3 iglesias juntas. Aquí está una, la segunda, que es la grande, y la tercera, que es aquella puerta que se abre aquí en el lateral. Y algo muy típico que casi se está perdiendo son los ermitaños. Y aquí está una de sus cuevas, por decirlo de alguna manera, donde ellos pasan los días, los meses, los años meditando en muy duras condiciones. Pues encaramado aquí arriba os voy a intentar que veáis de forma gráfica
la locura de ingeniería que es esto, ¿vale? Entonces, si podéis ver aquí, esta sería la roca original que habría, que cubriría tanto este lado como este otro lado de aquí. Entonces, de esta roca original se empezó a escarbar hacia abajo y a la vez que se escarbaba, se iba haciendo la iglesia, como podéis ver los detalles, el interior, todo a partir de una roca original que era esta de aquí, y se puede ver perfectamente, ¿veis el agujero? O sea, este agujero fue bajando y fue donde se fue construyendo, muy similar a lo que es la idea de Petra, donde era una roca y ahí se escarbaba lo que era el mural. Pero no olvidéis una cosa, Petra no deja de ser fachadas, son fachadas de fuera, no hay nada dentro de Petra no hay nada. Sin embargo, esto, el interior, como habéis podido ver, también está decorado y ornamentado. Fijaros como el techo de la iglesia todavía tiene lo que era la roca original, ¿lo veis? Y bueno, no sé si podéis ver ahí abajo esa piscinita de agua verde. Apuntaros las fechas porque el 6 y 7 de enero hay un rito de fertilidad. El rito de fertilidad que se explica es increíble. O sea, esta piscina que veis aquí detrás tiene 11 metros de profundidad. Entonces, pensad una cosa, mucha gente en África no sabe nadar, ¿vale? Eso es una realidad, eso es así. Aquí no se suele enseñar mucho a nadar por tradición, cultura, etcétera. A ella la atan con 2 cuerdas para que obviamente no se hunde, porque estos son 11 metros de profundidad, y la mueven arriba y abajo 3 veces en el agua. Entonces se supone que luego ya podrá quedarse embarazada. Aquí la iglesia de San Mari, que es la más bonita de todas, tiene el símbolo del sol, que no es una svástica. Entonces el símbolo del sol, pero una de las cosas que a mí me está totalmente reventando la cabeza es lo siguiente, es que esto tiene un relieve, como podéis ver, es un relieve. Entonces, cuando se iría escarbando, tuvieron que dejar de escarbar, salir hacia afuera, bajar hacia abajo y luego escarbar y seguir escarbando hacia abajo. O sea, pero qué locura es esta. Esta está considerada la más bonita de todas por las ornamentaciones que tiene, que os la voy a ir enseñando. La leyenda, la historia cuenta que estas iglesias fueron construidas por el rey Lalibela, por eso se llaman así, durante aproximadamente en el año 1100, durante únicamente 23 años. Entonces, ¿cómo es posible que construyera algo en solo 23 años? Según cuentan, durante el día trabajaban los obreros etíopes, pero por la noche venían ángeles blancos del cielo a ayudar a construir. Esos ángeles se cree que eran caballeros templarios. Una de las cosas que podría demostrar esa teoría es, por ejemplo, aquí encima, como podéis ver, hay una cruz de Malta como los caballeros templarios. Después ahí atrás, y ahora os lo enseñaré, se ve lo que es la mezquita de los mártires de Al-Aqsa, la que está en Israel, detrás del muro de las lamentaciones, con cruces. Y eso jamás se ha producido en la historia de Israel, salvo cuando los caballeros templarios estaban allí. Este pilar enorme está cubierto. ¿Por qué está cubierto? Está cubierto porque está tocado por el dedo de Dios. Y brilla tanto que si lo pudiéramos ver nos quedaríamos ciegos, y por eso tiene que estar tapado. El que lo está vigilando, que es este señor de aquí, como podéis ver, es ciego. Tal vez le picó la curiosidad y apartó el lienzo y miró directamente. Yo, por si acaso, no lo haré. Ahora nos estamos dirigiendo por este pasillo que me voy a meter ahora a lo que es la iglesia del Gólgota, que es donde mataron a Jesucristo, y es donde está la tumba del rey Lalibela. La tumba de Lalibela está detrás de esa cortina, pero no nos la dejan ver, así que nos quedamos con las ganas. Esto que veis aquí detrás mío, con todos estos chicos repitiendo, les están enseñando para hacer futuros curas. Así que bueno, aquí lo tenéis cómo se entrena a futuros curas en Lalibela. And where people used to come from here? Which is the most common countries? This time Bulgaria and Russia. Bulgaria and Russia.
هنا some Romania. Romania. Okay, that's interesting. Perfect. America. Ajá, thank you guys. Y ahora os voy a enseñar algo que tal vez no hayáis visto nunca. Un funeral en Etiopía. Parece que lo que sería el ataúd está aquí, como podéis ver. Y después lo que son el grupo de gente se dedican a dar vueltas en un círculo ahí delante. Encuentro totalmente fascinante la mezcla de emociones que presenta esta gente. Hay tristeza, hay gente que llora, pero también hay gente que está como cantando. Wow, no había visto nada así, pero la cantidad de gente que hay aquí, yo para mí, que debe de haber salido todo el pueblo, y están aquí unos girando en este círculo, mientras otros están simplemente allí en aquella valla, en aquella grada, observando. Aquí hay otro grupo que está leyendo, otro grupo alrededor de los tambores. Es como si cada uno hiciera una cosa diferente. Allí al fondo estaban como alzando las manos. Es increíble y me resulta totalmente incomprensible. Y nada, y este es el típico restaurante de Etiopía. Mira, con su cervecita y todo que se están tomando, ¿eh? Qué bien. Y bueno, voy a enseñar a ver cómo es el bar. Vamos a ver que voy a estar en bar. Venga, vamos a ver el bar. Entonces esto se supone que es el bar. Y en el bar pues tienen, hello guys, tienen aquí su pequeña, hello, tienen su pequeña barrita, y aquí pues está la gente tomándose su cervecita. Pues bueno, pues aquí este hombre me va a dar un poquito. La Virgen, cómo pica. La madre que lo parió. It's very spicy. But this one is not spicy. This is what you call chocolates. Oh, Injera. injera. O sea, eso se llama injera y pica como el orto del diablo. Y esta otra cosa de aquí, de cordero, creo que es lo que vamos a acabar comiendo. Pero el hombre me ha metido la mano hasta la yugular. ¿Cómo se cocina esto? Vamos a verlo. Por aquí y aquí. ¿Veis el cordero? Hello guys. Y aquí lo están preparando. ¡Wow! Perfecto. Y aquí está como lo preparan. Así que, toma ya, very good. Y ahí tienes la carne colgada. Seguro que está buenísimo, seguro que está buenísimo. Y lo primero que creo que os voy a enseñar para que veáis cómo es la vida en estos sitios es una peluquería, ¿vale? Eso es lo típico que todo blog de viajes, todo youtuber de viajes os va a enseñar, una peluquería. Así que yo, por supuesto, no voy a hacer menos. Pues nada, voy a entrar en esta peluquería a ver a quién están cortando el pelo. A ver, hostia, espérate, que aquí hay un blanco. Espérate. Paraíso en Asia. ¿Qué pasa, señor? La eterna sonrisa. ¿Pero qué hace aquí? Pues cortarme el pelo, ¿no? Pero vamos, es que el mundo es muy pequeño, ¿eh? Pues Tengo muchas greñas. bueno, y finalmente, con el amanecer de un nuevo día, por fin llego a tal vez una de esas cosas en el mundo que más ganas tenía de ver y que realmente impresiona. Yo recuerdo la primera vez que vi lo que os voy a enseñar ahora mismo, pensé, esto simplemente no puede ser real, pero ahora que lo tengo delante, pues sí que lo es. Así que aquí podéis ver lo que es la iglesia de San Jorge. Esta de aquí es la última que se construyó, la última que el rey Lalibela, en su afán de reproducir la ciudad santa de Jerusalén, construyó. Esta de aquí describiría lo que es el arca de Noé.
Eso tiene 3 niveles, o luego lo enseñaré más de cerca, que son los 3 niveles que tenía el arca. Esta es la única que, al contrario que las que supongo que habéis visto ya antes, no tiene una carpa que la cubre, con lo cual pues te queda como originariamente debería de ser esto. Increíble. Lo que pasa es que ahora mismo no hay ninguna ceremonia religiosa, pero aquí, cuando hace las ceremonias, es impresionante ver cómo la gente se reúne a lo que es alrededor de la iglesia y algunos dentro, porque recordad que dentro también se puede entrar. Es realmente, wow, de una preciosidad y de un surrealismo increíble, la verdad, no digo palabras. Pues supongo que os estáis preguntando, si veis la iglesia desde arriba, ¿no? Que qué bonito y tal, se supone que tienen que entrar. Pues ¿cómo narices entrarían ahí, no? Porque ves que es un agujero y ahí no puedes saltar y hay una escalera. Entonces, para entrar, os lo voy a enseñar ahora, es una especie de corredor por el cual me voy a meter, que es este de por aquí. Y nada, a ver qué tal se ve desde abajo. Es muy chula la experiencia, hay muy pocos turistas, o sea, básicamente estoy aquí con Paraísos y yo, y se está súper tranquilo. Y fijaos el pedazo de susto que me he pegado ahora mismo, porque mirad lo que hay aquí. Madre mía, esto es un señor, ¿no? Que está aquí echando su siesta ahí. Me he pegado un susto mientras estaba hablando a la cámara, que no veas. Pero bueno, lo que os comentaba, el sentido de la aventura, de la exploración, de lo desconocido, realmente lo tienes caminando por estas rocas, ¿eh? Realmente, para los que seáis un poquito aventureros y os guste este tipo de cine que veíamos en los 80 con Indiana Jones y todo ese tipo de cosas, aquí es donde realmente te sientes como un auténtico aventurero. Esto todavía a día de hoy no deja de ser un centro religioso donde la gente viene a rezar. Bueno, estos son cristianos ortodoxos y a día de hoy pues vienen a hacer sus rezos y sus ceremonias religiosas. Como podéis ver, por ejemplo, en este señor que está aquí rezando. Y bueno, y aquí para otros catalanes como yo, Sant Jordi. Bueno, aquí detrás mío veis una cortina, ¿no veis? Esa cortina no me dejan abrirla. Todas estas iglesias tienen una parte que es como secreta, protegida, que no dejan ver a la gente. En las otras, supongo que lo habréis visto antes en el vídeo, está la tumba del rey Lalibela, que no te la dejan ver. En estas, lo que suele haber detrás de esa cortina, y cuidado que os vais a flipar ahora, porque antes venía ya hablando de Indiana Jones, lo que queda detrás de esas es una reproducción del Arca de la Alianza, del arca de los 10 mandamientos. Porque si no hay una reproducción de ese arca, no es una iglesia, la iglesia no es consagrada. Así es como tienen ellos la tradición, que tienen que tener una réplica del Arca de la Alianza. Eso mola, ¿eh? Eso es súper cool. Así que eso es lo que tienen en cada una de las iglesias. Otra cosa curiosa es que es aquí, en Etiopía, en la cuna de la humanidad, cada vez estoy más convencido de que este país lo es, donde se supone que se guarda el arca de la Alianza. En otra parte, no es aquí en Lalibela, es en otra parte del país. Aquí fijaros que esto es un cadáver. Fijaros aquí que esto eran las tumbas que había, no sé si lo podéis ver, los pies aquí, las tibias, y allí está el tipo. Madre mía, pues eso también servía como centro religioso, pues tenían un poquito de todo, desde tumbas hasta sitios de rezo, etcétera. Y bueno, he visto una cosa así en mi vida. Bueno, Miguel, ¿qué te está pareciendo esto? Bueno, pues son un símbolo medieval del pacto del pueblo etíope con Dios. Una recreación de Jerusalén, aquí a miles de kilómetros de Jerusalén. Wow. Yo lo que sí que encuentro es que está en Petra, en Alula y ahora esto, ¿no? Que se puede decir que son los 3 sitios de monumentos de piedra más famosos que hay. Esto te da todavía el sentido de la aventura, macho. Cuando te metes por los tunelcitos y te apareces sin turistas. Bueno, hay que decir que hay muchísimos menos turistas, pero muchísimos menos. Sí. Que Petra, bueno, no hablemos ya de Angkor Wat. Sí. Hostia, es verdad, sí. O sea, aquí estás, hay 2 o 3 turistas y ya. Wow, pues eso, señores, que esto vale la pena. Ya sé que está a Santo Tomás pero de verdad está muy chulo venirse aquí, ¿eh? ¿Tú crees que sí? ¿Es recomendable? Sí, claro. Sitios que estén relativamente poco contaminados por el turismo siempre son recomendables. Y quedan ya muy pocos, la verdad. La gente del pueblo se mueve
se mueve por aquí con total naturalidad, mientras que a los extranjeros pues nos cobran sus buenos 50, 100 dólares para ver esto. Pero es lo que os digo, que la entrada no deja de ser la carretera del tuk-tuk y este caminito de detrás que está la iglesia de St. George. Y aquí estoy pues con todos los niños estos, que hoy es lunes. You should be at school. You should be at school. Why are you not at school? No school? You should be at school. You should be at school. Bueno, pues todo esto están haciendo. Están school. There we go. Pues todo esto están haciendo todos. Están haciendo campana. Hacen campana todos estos. Pero bueno, en fin. ¿Cuántos amigos estás haciendo ahí? Es que eso me confunden con uno de ellos. Soy uno más. Soy uno más de la libela. Sí. Entonces, en este país, si no me equivoco, no hay ni trigo, ni arroz, ni nada, sino que lo que utilizan es este cereal de aquí que veis, que se llama el engela, ¿vale? Engela. Y con el engela es con lo que ellos hacen una especie de pan, que es como una especie de esponja, que es con lo que comen para el pan, para el bread. Y es como lo hacen en esta parte del mundo, fijaros. Y aquí pues la señora está filtrando los granos de arroz y tal, y esto es lo que basan su alimentación en esta parte del mundo de Etiopía. Fijaros este niño cómo lleva a su hermanito ahí colgado, ¿eh? Qué chulada, ¿eh? Muchos niños, alta tasa de natalidad en este país, que supongo que lo recordaréis por las grandes hambrunas que pasó en los años 80. Se le juntó muchas cosas, se le juntó lo que es la gran sequía con un golpe de estado que destronó al último emperador y con influencias de la Guerra Fría, y de allí es de donde viene la famosa foto del niño etíope pasando hambre. Una de las cosas interesantes, como podéis ver aquí Miguel detrás mío, es la cantidad de atención que atraemos. O sea, hay súper pocos turistas. Pensar que ahora mismo, noviembre de 2025, pues Etiopía está un poquito calentito y tiene algunos problemas con los vecinos, con guerrillas internas, y bueno, no es un lugar muy seguro para venir, aunque la verdad es que no estamos teniendo ningún tipo de problema. Una cosa muy interesante es que la mayoría son del Barça. Que ya, sí. Thank you so much. Mira, me llaman guapo y todo. Lo que no me dicen en España me lo dicen aquí. Una de las cosas interesantes es que cuando se reprodujo esto como Jerusalén, también se hizo un río Jordan. Ahí lo tenéis. Ese sería el equivalente al río Jordan con una cruz al final. Y ahora me voy a encaramar a aquella montaña de allí a ver la vista desde ahí arriba. Así que venga, a escalar. ¡Vamos! Come on! Come on! Run! Come on! Recordemos, los mejores corredores del mundo, los mejores maratonianos, son de este país, de Etiopía. Bueno, y aquí, encaramado a la cima de la loma, os puedo enseñar un poquito para que veáis lo grande o pequeño que es esto. O sea, en aquel lado, no sé si lo podéis ver, están las iglesias con el toldo, ¿vale? Entonces aquí abajo está la iglesia de San Jorge, que es la que he visto, el río Jordán, y un poquito más hacia allí estarían las otras iglesias que son del Jerusalén del cielo. Y aquí en medio pues te queda lo que sería el pueblo que habéis visto pasando. Así que, como podéis ver, tampoco es que esto sea muy grande. Pero bueno, pues aquí tengo yo a mis niños y voy a seguir explorando esto un poquito más. En muchos de estos complejos religiosos se hacen muchos pasajes de fe. Es algo muy peligroso que en principio solo puedes pasar si tienes fe, como sale en la película de La Última Cruzada. Solo el que salte de la cabeza del león demostrará su valía. Pues aquí existe esto. ¿Veis esta subida que hay por aquí? ¿Vale? Pues esta subida tiene una caída a los lados bestial, que como des un traspiés te vas a la verga, y es lo que tenían que subir los peregrinos para después pasar por encima de lo que es la iglesia para demostrar su fe. Así que nada, si tienes fe lo pasas, si no tienes te caes. Así que por si acaso yo no lo intentaré. Voy a entrar ahora, que es el Heavenly Jerusalem, ¿no? Que es la parte divina de Jerusalén. No era tan utilizada como iglesia, sino que era más lo que se cree que eran palacios. Algunos de ellos todavía guardan misterios. Por ejemplo, este de aquí, se cree que todavía hay salas
que no están abiertas, que no están descubiertas, que no se sabe lo que hay dentro. Así que fijaros el misterio que tiene. Igual que en el otro lado, las iglesias tenían nombres de Jerusalén, como el Gólgota, Santa María, San Jorge. Aquí tienen nombres de ángeles, ¿no? Y aquí entro en la del Arcángel Gabriel, y si os fijáis, son un poquito diferentes, pero estas, lo que digo, no se utilizaban como iglesias. Y como siempre, su cortina con el misterio detrás. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Y bueno, ahora, lo que ya después de ver tantas cosas turísticas, vamos a ver lo que es de verdad África, y me voy a meter en un mercado que va a tener tela marinera, y lo primero que me encuentro es esto, es la piel de un animal llena de moscas, que supongo que luego lo utilizarán para hacer cuero o para hacer vete a saber qué, pero ahora sí que, como diría aquí el amiguito, preparados para unos cuantos choques culturales. Siempre había querido decir eso. El famoso café etíope que os venden por 200 euros el gramo, en realidad en Etiopía es así como lo hacen. Y aquí estas chabolas, poco menos hecho que con sacos y 4 cañas, son como sus pequeñas tiendecitas, ¿vale? Donde te tomas tu pastita y tu café. Así que aquí lo podéis ver, donde se inventó el café, tal vez uno de los cafés más famosos del mundo, junto con el de Colombia y tal vez el de la isla de Java. Pues aquí está, su Costa Café, su cafetería, pues no deja de ser sentarte aquí en el suelo y tomarte tu café. ¿Cómo ha cambiado el negocio de esta Starbucks? Madre mía. Supongo que ya lo podéis empezar a ver, quedaría lo que es el mercado. Por lo que me comentan, el día grande del mercado aquí son los sábados, ¿vale? Y dice que aquí se llegan a juntar cerca de 2.000 personas. Me parece un poquito exagerado, pero bueno, tal vez sea verdad. Hoy es lunes y está un poquito más tranquilo, pero como siempre digo en mis vídeos, una de las cosas que más me fascina y que tal vez debería fascinar a todo viajero que se precie, es llegar a un sitio y sentirte como un auténtico alienígena, sentirte como eres lo único que queda fuera de lugar en este sitio, pues no dejo de ser yo. Pero bueno, muy interesante, la gente, la verdad, no son muy pesados, por si os pica la curiosidad, así que te van detrás, te hablan, te piden algo de dinero para libros, todos te lo piden para libros, y son bastante agradables, para que os hagáis una idea de la peligrosidad que puede tener esto, el guía que llevo, que no deja de ser guía conductor, que me deja en un sitio y ala, paséate, no sé ni dónde está, ¿vale? O sea, el tipo se ha alargado y estará por algún lado, pero no hay ningún tipo de situación de peligro ni nada por el estilo, o sea, muy tranquilo todo. Y bueno, ya con la mochila puesta, yéndome para el aeropuerto para continuar con más aventuras aquí en Etiopía, dejo la Libela, que qué decir, yo creo que es uno de los sitios con más contrastes que he visto. Tienen esa auténtica joya turística que está al nivel de Petra o de otros sitios súper famosos del mundo, básicamente dejada de la mano de Dios, sin apenas turistas, rodeado de una pobreza que habéis podido ver en el vídeo, básicamente extrema, y en hoteles para los extranjeros como yo, donde por 4 chavos tienes estas vistas y tienes estas habitaciones estupendas. Wow, estoy asombrado, necesitaré tiempo para asimilarlo, pero de verdad que si tenéis la oportunidad de poder ver esto, es uno de los pocos sitios que todavía te sientes como se debían de sentir los turistas en los 50, que llegaban a aquellos sitios que no estaban preparados para ellos, que no estaban masificados y donde realmente disfrutaban de una experiencia que se podría asemejar a la aventura. Así que nada, os dejo ya por este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo, que creo que sí que sabremos de dónde será. Más vídeos de Etiopía. Hasta ahora.